Bienvenido a su espacio de charlas Salud y Equilibrio Contigo. Un concepto que nace debido a la gran necesidad de información en temas de salud, nutrición, psicología y específicamente en terapéutica homeopática, para que tú y todo tu entorno puedan estar sanos y equilibrados. En un momento, comenzamos. Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes, queridos amigos que nos acompañan en estas charlas. El día de hoy, día 31 de julio, tengo el honor y el placer de charlar nuevamente con uno de mis maestros queridos y un buen amigo. Su nombre es Uriel Muñoz Sánchez. Su formación académica es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Además, posgrado en homeopatía, estudió la licenciatura en homeopatía, un diplomado en terapias alternativas, catedrático de licenciatura y especialidad por 14 años, imparte cursos para graduados en homeopatía y su consulta homeopática particular desde hace 37 años. Doctor Uriel, buenas noches, ¿cómo está? Un placer nuevamente. Gracias por la invitación, aquí estamos. Aquí listos. va a ser mi invitado frecuente. Sí. No, muy bien, en lo que podamos ayudar con todo gusto, ya sabes. No, muchísimas gracias. El tema que nos compete, que vamos a charlar, que vamos a platicar un poco, es el tratamiento o la efectividad del tratamiento homeopático en pacientes con trastornos del sueño, específicamente en pacientes que padecen insomnio. Es algo que en ocasiones nos perturba, es algo que nos quita, literal, nos quita el sueño, pero hay que ver cuáles son los factores, cuáles son las causas, cuáles son la sintomatología que cada paciente pudiese presentar. Entonces, a grandes rasgos, Doc, ¿qué es el insomnio? Mira, en una forma general y así un poquito más digerible, podemos definir el insomnio como la dificultad para conciliar el sueño, y también en el insomnio podemos incluir la dificultad para mantener un sueño reparador. Esto incluye el sueño que es interrumpido, el sueño que es inquieto. Entonces, el insomnio abarca prácticamente desde el no poder dormir hasta el estar despierto o despertando durante el tiempo de la noche. Ese es prácticamente, en pocas palabras, lo que podemos mencionar como una definición muy, muy suavecita de lo que es el insomnio. Así es. A veces cada persona va a tener una necesidad de dormir, varía dependiendo la edad, los hábitos, personas que rolan turnos, tienen trabajos de rolar turnos, o la idiosincrasia, simple y sencillamente los rasgos característicos que cada individuo vaya a tener de acuerdo a su constitucionalidad. Hay personas que con 5 horas duermen perfecto, se acuestan a las 12, 1 de la mañana y ellos están como si nada. Claro, sí, es muy importante la parte, entender la parte personal de manifestar cualquier síntoma o enfermedad. Esto va a variar, como tú bien lo dices, dependiendo de la edad, dependiendo de la condición incluso geográfica, la atmosférica, hay muchos factores que de alguna manera pueden determinar una conducta de sueño. Igual cuando, como tú lo mencionabas, es una persona que mueve sus horarios de trabajo o que digamos, su reloj biológico, como el caso de los niños pequeños, se mueve, se cambia completamente, niños que duermen todo el día, pero en la noche están despiertos, igual sucede con las personas de mayor edad. Existe también la idea de que hay una sola causa del insomnio, pero no, es una cantidad importante de factores que son externos y también internos. Entonces, es bien importante entender el proceso porque no es nada más que yo tenga alguna disfunción personal, una disfunción biológica personal, sino también a veces los factores externos. Un ejemplo de esto es cuando una persona viaja, el famoso jet lag,
o incluso que viajen a lugares que las condiciones geográficas permiten unas horas de luz mayor, como en este momento, por decir, en el hemisferio norte, hay más luz, y allá, por ejemplo, en Canadá, en Alaska, pues está metiendo el sol a las 11 de la noche. Entonces, todo esto hace que la persona esté supeditada, sus horas de sueño, a ese tipo de factores externos, ¿verdad? Sí, de hecho existen, bueno, se puede caracterizar tres causas. La primera puede ser por transgresiones tanto higiénicas como dietéticas. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que experimentan emociones muy fuertes o que permanecen en un ambiente muy hostil o muy inadecuado antes de dormir. Ejemplo de esto es una persona que afuera de su casa tiene un anuncio espectacular que está así tintileando toda la noche, pues va a ser una persona que difícilmente vaya a poder conciliar el sueño por situaciones ya ambientales. Personas que tienen un dormitorio muy caliente o muy frío o que tengan muchos ruidos, que vivan en una avenida principal. En ocasiones también el acostarse con el estómago vacío o muy lleno. Abusar también tanto de tabaco, alcohol, café. Y otro que es también el cansancio. Así es. Fíjate que el insomnio en sí es un síntoma muy interesante porque es muy actual. Como que el insomnio es muy de la persona que vive en la ciudad. Ya está empezando a abarcar también a las personas que viven en ciudades o pueblos grandes, o ciudades pequeñas o pueblos grandes, donde pues el ritmo de vida ya empieza a ser un poco más parecido a los de la ciudad. Yo me acuerdo que cuando íbamos de vacaciones al rancho, yo muy pequeño, pues a las 7 de la noche ya mis tíos ya querían que nos estuviéramos durmiendo, ¿no? O sea, y yo ahorita veo a las mismas personas de esos mismos lugares, jóvenes, niños, y a las 10 de la noche todavía andan como sin nada, ¿verdad? Entonces sí, también eso es bien importante lo que tú dices, la idiosincrasia, cómo nosotros vamos a ir adaptándonos en cierta forma a estos cambios tan importantes del mundo, y más con estas cuestiones como ahorita con la pandemia, donde pues mucha gente pues está yendo a la cama temprano, porque pues ya están aburridos de estar encerrados y bueno, pues ahí se van temprano y entonces están nada más dando vueltas en la cama esperando que llegue el sueño. Ese tipo de detalles, todo esto que tú mencionas, factores que definitivamente van a afectar a cualquier persona. O sea, yo creo que sería muy raro que una persona que tenga una luz fuerte en su cara pueda estar durmiendo completamente tranquilo o pueda iniciar un proceso de sueño, a menos que tenga algo fuera de lo normal. Digamos, una persona que está intoxicada, una persona que se emborrachó, no, pues los hemos visto con la cara al sol, ¿no? O sea, y dormidos, pero hasta roncando. Entonces sí son diferentes situaciones que debemos de tomar en cuenta. No sé, a veces también los podemos clasificar así como por edades. El niño, el recién nacido, el lactante, pues los niños un poquito más grandes, los adolescentes, los adultos y los más ancianos. No son los mismos factores, no tenemos las mismas facilidades de presentar este síntoma en las diferentes edades. ¿Verdad? Los factores no nos afectan en la misma forma en las diferentes edades, pero sí es importante considerar que los factores externos son muy importantes en todas las edades. Así es. Diferenciando o tratando de ver un poquito esa caracterización en cada etapa de la vida, podemos ver que el insomnio del lactante va a variar muchísimo. ¿Por qué? Sí. Porque el niño pequeño no puede dormir porque o tiene hambre o tiene sed. O va a tener el pañal húmedo o siente mucho calor o mucho frío, ya que en ocasiones pues, recibe el alimento con mucha frecuencia o lo acostumbran a lo que es el chupón. Se les cae el chupón y empieza el niño. Entonces, son Sí. situaciones del lactante. Ya un niño, pues empieza a tener otro tipo de sintomatología, que sería lo que es el meteorismo ese de inflamación en el estómago. En ocasiones Claro. no pueden dormir porque traen lo que es la erupción dentaria o porque tienen parásitos o porque hay niños que se despiertan pavoridos, chillando y aterrorizados por los delirios o terrores nocturnos, dependiendo cómo vivan o qué situación emocional estén viviendo día con día.
Y el claro. adulto, pues ya saben, nosotros tenemos un sinfín de cosas en las cuales nosotros nos podemos eh, perturbar nuestro sueño, desde el proceso de neurosis de ansiedad, el alcoholismo, el hecho de tener preocupaciones o situaciones que nos El despiertan estrés, el estrés, el estrés y nos despiertan sobresaltados. sí. Y luego pues viene la parte de el adulto mayor, Ujú. la persona de más edad, que pues prácticamente tiene un relativo insomnio, porque pues básicamente durante el día están dormidos. Entonces en la noche, cuando ya se van a acostar, pues tardan para dormirse, porque tienen un acumulado de horas de sueño durante el día y entonces es muy común que este tipo de personas se quejen de este tipo de situaciones. No, no, es que no duermo en la noche. Y cuando les preguntamos, ¿usted duerme en alguna siesta? No, pues sí. Entonces, pues ahí es donde también son factores, como decimos, que de alguna manera tenemos que tomar en cuenta para tomar esto como un síntoma importante o como una condición, porque hay que diferenciar cuándo es un síntoma y cuándo es una condición, ¿verdad? Por eso una condición es la que no puedo yo modificar de alguna manera. Es decir, por ejemplo, en el caso del insomnio, pues, estábamos hablando de la luz, la luz que tú comentabas, una luz fuerte, un sonido fuerte, simplemente me voy un poquito más al extremo. Ujú. Tienes al vecino con la banda ahí, ¿no? Y está la banda todo lo que da y los gritos y luego de repente hasta cuetitos, ¿no? Y cosas así. Entonces, prácticamente es imposible para cualquier humano dormirse en esa condición. Por eso, esto sería una condición. O sea, yo tengo este insomnio porque hay una condición. Y la otra es la falta de sueño o la dificultad en el sueño por una causa no justificada. Es decir, yo tengo todo bien, no tengo ruidos, tengo mi digestión bien, todo está bien aparentemente, pero no estoy durmiendo lo suficiente. Aquí es donde sí podríamos considerar esto como un síntoma. El síntoma siempre tiene que buscarse la manera de ser eliminado, de ser tratado por algún sistema, Así pero la es. condición sería muy difícil. Entonces, ese es un punto. El otro es también considerar que las personas quieren dormir cantidad de horas. Hay gente, hay personas, hay pacientes que vienen y dicen, bueno, es que no estoy durmiendo más que 5 horas. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta una cosa importante, la calidad del sueño. O sea, Así ¿cuál es es. el objetivo del sueño? Es descansar y es recuperar un poquito la energía para el día siguiente. Entonces, si la persona no duerme las 8 horas, piensa que esto se llama insomnio. Realmente no. El insomnio es la dificultad para descansar prácticamente durante las horas de sueño. Entonces, si una persona duerme 4 horas, pero se levanta con energía, con ganas, con estado de ánimo muy, muy bien, no se levanta cansado, pues esas 4 horas fueron suficientes. Ahí yo no consideraría modificar el número de horas, porque la calidad es buena. Entonces aquí estamos hablando de cantidad y calidad. Así No es. siempre tiene que ser la misma cantidad para todas las personas, porque algunas personas es más fácil que descansen en poco tiempo. Hay personas que duermen 12 horas y aún así se levantan cansadas. Entonces el número o la cantidad no es lo importante, sino es el resultado de ese evento o de esa función que es el dormir, si fue con un objetivo logrado. Es decir, si se descansó, bueno, ese es un sueño bueno. Y la gente quiere dormir mínimo 8 horas. Entonces ahí sí tendremos que, como terapeutas, especificarle a las personas, o sea, que no hay necesidad de dormir un número determinado de horas siempre y cuando él esté descansando. Eh, Esa es una de las cosas muy frecuentes. Es muy, muy común que la persona quiera dormir más horas, pero cuando nosotros le explicamos lo de la calidad del sueño, a Ujú. veces lo entienden y dicen, pues sí, no, es que sí me levanto muy a gusto y no tengo problemas durante el día de sueño ni nada. Entonces, bueno, su sueño es suficiente. Ok. De hecho, algo, no sé si usted lo ha notado en alguno de sus pacientes, doctor, es que esto, bueno, voy a hacer, no voy a voltearlo para que no salga la Ujú, marca, pero ujú. esto está haciendo que mucha gente esté perdiendo lo que es la capacidad de poder conciliar el sueño. Simple y Sí, sencillamente por la, exactamente.
Exactamente. Los estímulos luminosos, independientemente de los estímulos auditivos que también están incluidos ahí, son muy importantes, sobre todo en la niñez. Fíjate, ahorita los estímulos luminosos de parpadeo, digamos, oscuridad, luz, en una forma más o menos rítmica o arrítmica, de cualquier manera, pero que estén así, pueden estimular ciertas respuestas cerebrales. De hecho, hay pruebas de función cerebral que se hacen con un estroboscopio, que es una lámpara que prende como las patrullas. Ujú. Los focos estroboscópicos que van prendiendo muy fuerte, pero en una forma muy acelerada, y de repente se les va moviendo la velocidad y se está midiendo los resultados que tienen en un electroencefalograma. Entonces, incluso se ha visto que con estas luces estroboscópicas en cierta frecuencia y en cierta intensidad pueden detonar en personas susceptibles crisis epilépticas o ataques convulsivos. Entonces, esto es bien importante porque los niños de cierta edad, sobre todo, me imagino que entre 4 años y 12 años, es una época en la que este tipo de aparatos son muy necesarios para ellos, se están haciendo muy dependientes. Ha provocado en algunos, hay artículos, hay ya menciones científicas donde se está provocando por ese mismo tipo de jueguitos que ellos juegan en la noche, se están provocando ese tipo de respuestas convulsivas. Y a veces la gente no lo cree, o sea, hasta que ven a su hijo que está convulsionando después de haber usado 2 horas seguidas el celular con un juego de balazos, donde hay flash, y que de repente, pues si el niño, insisto mucho, esto no es para cualquier persona, digamos, normal, porque aquí para yo poder convulsionar debo tener una predisposición para ello. Es igual que el niño que cuando sube su temperatura, a cierta temperatura también convulsiona. Entonces, no estoy diciendo, ni puedo decir que el aparato, el teléfono, provoca eso. Simplemente que si la persona tiene una predisposición, esto pudiera detonar el tipo de destellos que hacen, pudiera detonar una crisis. Ok. Entonces sí es importante pues, ayudar a las personas con este tipo de información a que disminuyan la cantidad de horas o la cantidad o la predisposición de decir, ah, toma mi niño, juegue con el celular para que esté tranquilo, para que no esté llorando y para que no esté dando lata. No, busquemos otro tipo de actividades en las que el niño pueda desenvolverse, pueda ayudar a estimular sus condiciones cognitivas y que pueda elevar su inteligencia. Claro, es que todo tiene límites, todo debe de tener límites, y uno como adulto, ellos no saben de límites, ellos no saben cuánto es suficiente de uso del celular, pero nosotros sí, porque nosotros de alguna manera como adultos sí tenemos ya un poquito más de información, o podemos tener incluso la experiencia de haber observado, haber visto alguna situación así. Entonces tendremos nosotros como adultos la responsabilidad de medir. O sea, yo no estoy en contra, insisto, en el uso del celular, pero sí en la medida. Todo tiene una medida. Y entonces cada niño incluso también tiene su estilo para... Hay niños que yo he visto que en menos de media hora ya se enfadaron, y hay niños que están 2 horas y les quieres quitar el celular y es un berrinchazo. Entonces, todo también es la disciplina. Yo comentaba con los alumnos cuando estaba en la escuela, y con algunos pacientes que tengo que tienen hijos, les digo, miren, la homeopatía nos puede dar muchas cosas, salud, tranquilidad, nos puede dar muchas cosas. Lo único que no nos va a dar la homeopatía es la disciplina, la educación. Eso tiene que ser de la familia, de los padres. Entonces, no podemos nosotros darle unos chochitos o unas gotas para que el niño sea obediente, para que el niño respete límites, para que el niño tenga ese tipo de medidas. No lo podemos hacer, eso ya depende de los padres, de los adultos que estén a cargo de él. Entonces sí, vamos a ver que, por ejemplo, si venimos a atender a un paciente que tiene insomnio, es un niño, y vemos esta situación, pues al rato nos van a decir, bueno, es que no está funcionando el medicamento, pero pues estas situaciones que estamos comentando no las han corregido. Entonces no va a haber poder homeopático que pueda contra una falta de educación. La educación no se va a dar a través de la homeopatía. Así es. Nosotros, de cierta manera, podemos
Recuerdo muy bien cuando estábamos en la licenciatura que nos decían que nosotros podemos tener esa capacidad de moldear la personalidad, más no vamos a poder cambiarla de la noche a la mañana. Y bien con lo que lo dice ahorita en ese momento, los padres son el, ¿cómo se puede decir? El punto del iceberg, la cima del iceberg para que los niños puedan tener o ser obedientes o tener una buena, cómo Disciplina. desenvolverse en la sociedad, porque eso tiene mucho que ver. Pero ya entrando un poquito a lo que serían los distintos tratamientos o distintos pacientes que se pudiesen presentar a consulta, antes de eso es ver el tipo de insomnio de la primera etapa de la noche, la segunda etapa y el insomnio tardío, que es ya después de las 3 de la mañana, que no puede conciliar el sueño. Entonces, ¿le parece bien platicarnos un poco sobre algunos trastornos o pacientes o medicamentos que nos pueden ayudar a la primera parte o el insomnio de la primera parte de la noche, Doc? Claro, mira, la primera etapa del sueño está más influenciada por factores externos. Definitivamente siempre hay, por ejemplo, es muy común que tengamos un paciente que se está quejando de una falta de sueño de primera etapa, o sea, no puedo empezar a dormir, no puedo empezar a conciliar el sueño, pero es una persona que cuando hacemos la historia y empezamos a preguntarle sobre sus hábitos y costumbres, nos damos cuenta que toma café sin descafeinar, digamos, un café con cafeína, que es natural, pero toma prácticamente 1,5 litros o 2 litros. Es gente que a veces toma incluso más café que agua natural. Entonces, su cuerpo está sobreestimulado por la cafeína. La cafeína es un estimulante general para el organismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros querer dormir cuando tenemos todo un día de una sustancia que nos está estimulando el cerebro, nos está estimulando todas nuestras funciones de alerta? Entonces, de repente nosotros decimos, no, bueno, pues es que no puedo dormir. Aquí ese es un factor muy común. Ese es de los más comunes que yo he encontrado. Otro factor común que he encontrado externo es el mal manejo del estrés. Digamos, personas que tienen una situación en su trabajo, una situación familiar, una situación económica, cualquier tipo de situación que los estrese, les quita el sueño. O sea, esto sucede en la primera etapa del sueño. Entonces, volvemos al tema de que la mayoría de las personas que tienen problemas para iniciar a dormir generalmente tienen factores externos que están presentes. A veces uno, a veces dos, a veces varios factores juntos. Entonces, entre más factores juntos tengamos, pues va a ser más difícil la conciliación del sueño. No sé, en los adultos que trabajan, la frecuencia de causas es el estrés por el trabajo. En los alumnos de escuelas o estudiantes de preparatoria, secundaria, de nivel medio superior, pues el estrés que provoca las tareas, el mismo estudio, los problemas con compañeros, los mismos profesores, etcétera. Entonces ellos también manejan un buen nivel de estrés. Entonces, estas situaciones que se darán durante el día, si el cuerpo no está entrenado a manejarlos, van a tener consecuencia. Una de ellas es alargar el proceso de la primera etapa del sueño, es decir, van a dificultarse la conciliación del sueño. Y vuelvo al tema del mal manejo del estrés. El mal manejo del estrés es natural. O sea, nosotros no fuimos diseñados para manejar el estrés exterior. No fuimos diseñados que desde el tiempo que somos cavernícolas, el estrés nos hacía correr, nos hacía brincar, nos hacía actuar en una forma diferente a lo normal. Y el estrés y la respuesta al estrés siempre se ha dado, o sea, no es algo fuera de lo normal. O sea, el mal manejo del estrés es natural. Aquí hay que entenderlo muy bien. ¿Qué hace la homeopatía en este caso? En este caso, la homeopatía nos ayuda en una forma general al mejor manejo del estrés. Es decir, voy a seguir teniendo factores estresantes, voy a seguir teniendo el problema en la escuela, voy a seguir teniendo la dificultad en mi trabajo que me provocan estrés, pero la homeopatía me va a ayudar a que el estrés no se manifieste de alguna manera en fallas orgánicas, es decir, es como si fuera una energía, el mismo estrés, que el cuerpo la identificara y la pudiera eliminar de alguna manera.
A veces esta eliminación del estrés es a través de contracturas musculares, por ejemplo. Y eso es sano. Entonces, muchas veces sí tenemos que decirle al paciente, a ver, ¿qué tan contraídos están tus músculos del cuello antes de que te duermes? No, pues es que siento hasta como que en lugar de músculos tengo huesos aquí, o sea, están tan contraídos los músculos. Entonces, no puede haber una conciliación de sueño cuando estamos en ese súper mal manejo del estrés. Entonces, ahí sí tomamos en cuenta algún medicamento que nos pueda ayudar en eso. Hay medicamentos, ¿no? Hay un montón de medicamentos para las cuestiones del sueño, pero en esta primera etapa me quiero enfocar en muy poquitos. La Nux Vomica es un medicamento muy interesante porque nos ayuda a manejar mucho mejor el estrés en el día y entonces ya en la noche nosotros ya no tenemos la carga, esa energía que nos está vibrando y nos impide iniciar un proceso de descanso. La Nux Vomica es un medicamento de los más amplios de todos los medicamentos que tenemos. Es muy usado y es muy usado principalmente para cuestiones digestivas. Pero no hay que olvidar que ese medicamento también tiene muy buen resultado en personas con insomnio. Hay que insistir que no estamos haciendo una recomendación de un tratamiento, simplemente estamos mencionando los medicamentos que en la homeopatía de repente podemos usar por las características y el tipo del sueño. Así es. De hecho, hay otro medicamento, perdón por interrumpirlo, que también es muy, muy importante en lo que es la primera mitad del sueño, que homeopáticamente se utiliza y cuando lo toman las personas es cuando se ponen medias hipersensibles, que sería la cofia cruda. La cofia sabemos que es un medicamento, o más bien es un paciente que se presenta con un insomnio antes o después de la primera mitad de la noche. Y este es un paciente que siempre va a tener un flujo de ideas incesantes. ¿Qué quiere decir? Es un paciente que va a estar preocupado, se va a estar de cierta manera anticipando, va a estar pensando, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué va a suceder si no lo hago? Entonces, o puede ser también una idea fija, alguna situación de estrés, híjole, y el carro se me fregó, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué tal que no lo puedo hacer? Entonces, se despierta en ocasiones a las 3 de la mañana y ya no puede dormir. Y todos sus sentidos están sumamente agudizados. ¿A qué me refiero con esto? Es un paciente que si oye un grillo, luego se asusta. O si escucha un aullido de un gato, empieza, híjole, ¿qué está sucediendo? Entonces, este medicamento nos puede ayudar para este tipo de pacientes, esa sintomatología o esas peculiaridades que tienen este tipo de pacientes. Sí, muy buen medicamento y precisamente nomás para redondear la idea que nos estás dando, cofea cruda precisamente es la planta del café. Así es. Y para que la gente entienda por qué también nosotros usamos las sustancias que producen insomnio para curar el insomnio. Ese es precisamente los efectos de la homeopatía, curar con semejantes. Entonces, cofea cruda es, digamos, hablando ya dentro de la homeopatía, de las familias de los medicamentos o de los medicamentos afines entre ellos. Cofea cruda tiene una característica muy interesante que es la hipersensibilidad. Si nosotros hablamos de la hipersensibilidad, hablamos de otros medicamentos también en su conjunto. Estamos hablando, por decir, el básico, digamos, el de fondo es o algunos ODE. En este caso pudiera ser o tuberculinum o licinum. Son dos medicamentos que son altamente hipersensibles. Otros medicamentos que tienen la característica de cofea, pero que tienen una mayor profundidad de acción, sería como tuja. Tuja es un medicamento que abarca prácticamente todos estos otros pequeños medicamentos, los engloba. Haz de cuenta que es como el papá de todos, ¿no? Y su familia, sus hijitos. Cofea es un hijito de tuja. Igual también tuberculinum podría en un cierto momento hacernos presentar o manifestarnos menos sensibles. Igual licinum es excesivamente sensible. Licinum es el nosode de la rabia. Así es. Hay que recordar que la rabia, una de sus características es esto. Un paciente con rabia, una gota de agua que esté por allá a 3 recámaras, le está torturando completamente. Eso es parte de la sensibilidad de todos sus sentidos. Es la vista, es el olfato, es la audición, es todo. Y también son personas muy sensibles emocionalmente. O sea, el paciente que es hipersensible en todas las esferas, tanto en lo físico como en lo mental y en lo emocional también. Entonces, es muy común encontrar pacientes que tienen esa historia
de comportamiento general. Ya hablando de las otras características de estos otros medicamentos más profundos y más amplios que les estoy mencionando. Así es. Un medicamento que ahorita se utiliza mucho en estos tiempos de COVID-19, que es por la agitación, ansiedad, miedo a morir, esa postración, esta situación de que el paciente se siente que no puede seguir en sí, duerme en ocasiones semisentado, o se siente como, al estar acostado, siente como descargas eléctricas porque está soñando con accidentes, con muertos. Todo es una situación muy, muy hipersensible de igual manera, pero esto es después de un esfuerzo mental, es el arsénico album, que empeora de 1 a 3 de la mañana. Este es un paciente que a esa hora se despierta y empieza a dar vueltas en la cama con ideas fijas, pensamientos persistentes. ¿Y qué puede hacer? Pues simple y sencillamente esperar a que otra vez vuelva el sueño. Esa es una peculiaridad de este medicamento. Sí, de hecho, Arsenicum album es hijo directo, digamos, es un hijo menor de Tuja. Se puede considerar que Tuja es un gran medicamento que puede abarcar, en este caso también, a toda la patogenesia o todos los síntomas que tiene y que cubre Arsenicum, aunque Arsenicum tiene más de 700 síntomas. Pues es uno de los medicamentos, quizá el más amplio en la producción de síntomas en su patogenesia. Arsenicum album tenía registrados más de 750 síntomas, nada más él. Entonces sí, es bien importante, como tú lo mencionas, cierto tipo de medicamentos o ciertos medicamentos, tratar de empatarlos con la persona que los esté viviendo de esa manera, digamos. No porque nos estamos mencionando, insisto, un medicamento quiere decir que todos van a tomar arsénico. No. Simplemente hay que buscar qué características nos estamos nosotros como pacientes observando. Y ya de ahí, bueno, el homeópata, su trabajo será buscar un medicamento, porque hay que recordar que nosotros tenemos un promedio de 2,000 medicamentos para elegir. O sea, nosotros como homeópatas tenemos el gran trabajo de tomar la decisión de elegir nada más uno. Ese es el medicamento que le vamos a dar cada vez al paciente. O sea, eso no quiere decir que yo le voy a dar un medicamento y ya con ese él va a curar todas sus... No. Vamos a ir por etapas. En esta etapa, si el paciente, su síntoma más importante es el insomnio, bueno, lo vamos a tomar como un síntoma relevante de mucho poder para elegir un medicamento que tenga precisamente el insomnio como síntoma importante en su patogenesia. Entonces, en esta patogenesia es la lista de síntomas que cada medicamento puede dar a través de la experimentación que se hace para probar su capacidad de quitar síntomas o de curar síntomas. Así es importante recalcar, y yo pienso que en cada una de las charlas, tanto con usted como con otros homeópatas y médicos que he estado yo charlando, menciono, no automedicación. Lo que nosotros estamos diciendo aquí es simple y sencillamente información y tratar de buscar al homeópata de su confianza para que se adapte a la sintomatología, la individualidad y hacerle su traje a la medida. Que ese insomnio que tú traes en este momento se adapte al medicamento más semejante y a la hora de tomarlo tú te puedas sentir formidablemente bien. Otro de los problemas en cuanto a insomnio es en niños. Los niños también hay veces que esos chiquillos andan muy hiperactivos o son chiquillos que están chille. En ocasiones pueden ser porque comen mucho, en ocasiones pueden ser porque están sobresaltados. ¿Qué medicamento nos pudiésemos conocer en cuanto al insomnio en niños, doctor? Fíjate que volvemos al tema, el tema de la hipersensibilidad. Y vuelve a aparecer como un medicamento muy importante para esta etapa que estás mencionando, de la niñez, desde la lactancia incluso, a cierta niñez media, digamos a los 8 años más o menos. El medicamento que también es sumamente sensible, y este se llama chamomilla, es la manzanilla que normalmente nosotros conocemos en el tecito de manzanilla, ¿no? Que vale la pena de una vez aprovechar esta situación de mencionar el té de manzanilla, que no es lo mismo. El té de manzanilla, porque mucha gente dice, no, pues es que los homeópatas tienen la manzanilla, entonces pues mejor le doy un té en lugar de llevarlo con el homeópata. Son situaciones completamente diferentes. Un té de manzanilla tiene sus efectos benéficos y el medicamento llamado chamomilla tiene sus efectos que también son muy especiales para nosotros como homeópatas. Entonces, no confundirlos. Chamomilla precisamente no se llama manzanilla, se llama chamomilla porque es una sustancia que se está usando con fines homeopáticos.
Y el té de manzanilla no tiene nada que ver. El té de manzanilla se usa para otras cosas. Por ejemplo, el té de manzanilla originalmente o generalmente se usa para problemas ligeros estomacales. El niño que trae así el coliquito, etcétera, le dan su tecito de manzanilla, etcétera. Pero la manzanilla, o sea, la chamomilla homeopáticamente, puede usarse para este tipo de problemas. Chamomilla tiene un trastorno del sueño muy, muy característico en esa edad. Desde el lactante hasta más o menos los 8 años es muy común, 8 o 9 años. Una de las características de esta etapa, y sobre todo en lactantes, es la dentición. La salida de los dientes, de las muelitas, de los colmillos, es también una respuesta muy, muy importante porque es doloroso, porque es muy molesto. Entonces el niño no puede dormir por el dolor. Algunas personas que dan la chamomilla para este caso, funciona muy bien para estos niños. Entonces, considerarlo también como un medicamento que puede ayudarnos en esta etapa, incluyendo las cuestiones del sueño, porque también el niño que entra en esta condición de chamomilla puede traer trastornos digestivos con sus características y todo, pero el sueño de chamomilla sí es muy característico, así como tú lo dices, en la primera mitad del sueño y con mucha inquietud, mucho llanto, los famosos berrinches del sueño, del niño berrinchudo que tiene que hacer un berrinche para dormirse. Generalmente hay que ver, probablemente el niño está en la etapa de dentición y chamomilla le serviría demasiado para poder conciliar una mejor calidad de sueño. Y de cierta manera son esos niños que aquí en el pueblo nosotros los conocemos como que están embrasilados, que solamente quieren estar en brazos para poder dormir. Y eso es una de las características que tiene chamomilla, que el niño mejora cuando lo trae la mamá en brazos y lo acurruca. Entonces, no, y las historias bien, bien comunes, Toño, de que los papás te dicen, no, este niño, ¿cómo nos dio problemas para dormir? Sí. Teníamos que sacar el carro y darle unas 3, 4 vueltas al pueblo para que llegara dormido, y cuidado de no hacerle ningún ruidito ni casi ni moverlo porque se despertaba y otro berrinche y hay que volverle a dar otras 3 vueltas al pueblo, ¿no? Gastaban más en la gasolina que en la consulta. Ok. Hay otro trastorno en cuestión, ya hablando de insomnio, pero en la mujer. La mujer en ocasiones, cuando está en un proceso de premenopausia o menopausia, puede tener un insomnio obstinado, que son esas mujeres que cambian mucho de posición, el sueño no lo deja descansar. Existen en ocasiones esos calores, esos bochornos que se dan ya sea del cuello hacia arriba o de la cabeza hacia abajo. Y uno de los medicamentos peculiares que se presentan en este tipo de insomnio en las mujeres con menopausia es la Actaea racemosa. Excelente medicamento para este tipo de situaciones, ¿cierto, Doc? Y llamada también simicífuga racemosa. Simicífuga. Son nombres muy comunes y prácticamente es uno de los mejores medicamentos que tenemos para la perimenopausia. Hablando de que la perimenopausia podemos considerarla como la etapa antes de que se despida, que se vaya la regla, y una etapa ya después de la última regla. Este tipo de situaciones es muy común en personas y está ocasionado, me refiero a los problemas de insomnio, por cuestiones hormonales, por cambios bruscos de las hormonas, o si no son bruscos los cambios hormonales, por lo menos está coincidiendo con que es una persona igual, también es hipersensible, y un cambio ligero en su conducta hormonal va a ocasionar, va a provocar síntomas. Entonces, esto se da no nada más en la persona o en la mujer perimenopáusica, sino también se puede dar en otra etapa de la mujer que es muy parecida a la menopausia y a la perimenopausia, y es la adolescencia. En las niñas adolescentes se da mucho también este tipo de conductas muy parecidas a la mujer menopáusica. De hecho, es una combinación muy, muy difícil cuando las hijas están en la edad de la adolescencia y las mamás están en la edad de la menopausia. Entonces, imagínate ahí. Se agarran del chongo. Sí. Entonces, sí, pero sí hay que entender que de repente, pues estos cambios son resultado de una respuesta a ese movimiento de hormonas que está preparando el cuerpo para la siguiente etapa, y que algunas personas, por su alta sensibilidad que tienen en general, que ya hemos hablado, pueden responder de repente en una forma excesiva. Ahora, muchas personas, sobre todo mujeres jóvenes, yo digo jóvenes, porque hay personas con 34, 35 años o un poquito más, que empiezan a tener síntomas, pero
no lo achacan a esa etapa, o sea, no, ellas se consideran que no es parte de que, no, ellas como que hasta se ofenden si les mencionan la palabra menopausia, ¿no? Por eso hay que mencionar la palabra perimenopausia y ajustes hormonales. ¿Por qué? Porque a veces, pues la misma negación de esas conductas, pues nos está diciendo que definitivamente sí hay situaciones hormonales. Así es. Bueno, Doc, ya para finalizar lo que es la cuestión del insomnio, también en otra etapa muy importante para estas personitas, en la etapa de senectud, en la vejez, en los ancianos, ¿qué medicamento pudiese de cierta manera adaptarse a este tipo de momento, ya en el momento de su vida? Fíjate que en el caso de las personas mayores, tenemos, haz de cuenta, todos los factores juntos. Así es. Ahí una de las cosas importantes y que por las que mucho hay de insomnio en los ancianos es algo que es muy común, la deshidratación. La mayoría de los adultos mayores se pierden o se les pierde el sentido de la sed o de la necesidad de estar tomando líquidos. Ellos se basan a que no, es que no me da sed. Entonces no toman el suficiente líquido y sobre todo líquidos de calidad para rehidratar al cuerpo. Entonces hay que entender también que no todo lo vamos a resolver con homeopatía, con medicamento. Hay que, insisto mucho en esto, porque muchas veces el homeópata no le busca a la historia de su paciente si existe algún factor para poderlo orientar a cómo poder manejar ese factor externo. En este caso, pues definitivamente las personas mayores no les gusta tomar agua aparte porque pues tienen que estar yendo mucho al baño. Entonces, ese es algo de, digamos, una de las cosas en las que el adulto mayor reniega para tomar el agua. Entonces, esta falta de líquido hace que el cerebro esté batallando un poquito en sus funciones. Entonces, no hay que olvidar que el sueño es una función cerebral. Y si yo estoy fallando en las funciones cerebrales van a estar fallando también. O sea, todas estas, incluyendo el insomnio, el raciocinio, el cálculo, todas estas funciones pueden ir disminuyendo en su eficiencia por simple y sencillamente la falta de líquido. Ahora, hablando de los medicamentos, otra cosa de los ancianitos es las preocupaciones propias de la edad por los hijos, ¿no? Todo el tiempo les quitamos el sueño a los papás, estemos pequeños, estemos grandes, tengamos familia, tengamos nietos. Seguimos siendo fuente de preocupación para los papás y aquí empiezan diferentes medicamentos que pueden encajar a estas diferentes situaciones. Por decir, en el caso de un anciano que tiene una situación de deshidratación, definitivamente nosotros podemos intentar el medicamento que se llama China Officinalis, que es un medicamento que nos ayuda a conservar la hidratación y a reponer, en cierta manera, si tuviéramos el líquido, una hidratación suficiente al cuerpo. Aquí quiero mencionar algo bien interesante. China Officinalis no hidrata al paciente. El agua es la que va a hidratar al paciente y China Officinalis va a hacer que se permanezca el tiempo suficiente para el proceso de hidratación. Ahora, China Officinalis entonces es un medicamento muy propio para esta etapa. Ignatia, que es un medicamento que nos ayuda en la cuestión de las altas preocupaciones que tienen las personas grandes. Medicamentos que de alguna manera también son ya de la parte más, digamos, la parte de las edades mayores, como varita carbónica y también como un medicamento que estimula los procesos cerebrales generales, varita carbónica. Entonces, si hablamos de que el proceso cerebral llamado sueño está fallando, está disfuncional, varita carbónica puede influenciar también a que esto pueda empezarse a corregir. ¿Tú te acuerdas de algún otro, Toño, algún otro medicamento para el insomnio del adulto mayor? Pues yo había leído, investigado sobre lo que es el aconitum. El aconitum en ocasiones también nos sirve en el insomnio de los ancianos, ya que los ancianitos pueden tener un sueño muy ansioso, a veces son muy inquietos y se sobresaltan. Entonces, en ocasiones también el ancianito o la persona mayor está pensando o sus pensamientos giran
en alrededor de la muerte, de que no se quiere morir o predice su muerte. ¿Qué tal que si me acuesto a dormir y ya no amanezco? Entonces hay un verdadero terror a morir. Entonces, a mí me ha dado buenos resultados cuando se me presentan pacientes de este tipo con esa predisposición o que predice su muerte. Con aconitum los hemos sacado adelante. Sí, y aquí también entran otros. Arsénicum pudiera ser un buen medicamento. Igual también otro medicamento que se nos pasa a lo mejor y que puede actuar en cualquier momento de las diferentes etapas de la vida es fósforo. Fósforo es un medicamento que nos ayudaría porque el paciente tiene miedo a la oscuridad. Así es. Entonces el paciente viene a la oscuridad y empieza a estar más alerta. Entonces, al estar más alerta, tiene dificultades para conciliar el sueño. Niños, adolescentes, adultos, ancianos, todos estamos expuestos a tener esta cantidad de miedos. Otro medicamento, aparte de fósforo, que es quizá un poquito más fuerte en el temor a la oscuridad, es estramonium. Un medicamento que para niños, por ejemplo, es muy útil cuando pues, no concilian el sueño por el temor, o que tienen que estar prendida una lamparita, igual fósforo, y que de alguna manera pues esto hace que estén alertas. Igual también en los ancianos, en las personas mayores, también a veces tienen comportamientos muy parecidos a la infancia, que tienen los temores muy básicos, ¿no? A la oscuridad, a la soledad, también eso es bien importante. Temor a la oscuridad con temor a la soledad tiene mucho que ver con fósforo. Entonces fósforo también nos podría ayudar mucho en los ancianitos. Okay. Entonces, como vemos, hay una posibilidad grande de la utilización de medicamentos y precisamente la invitación para que las personas vayan y acudan con la persona calificada, que es homeópata, para que les ayude a identificar qué medicamento a través de lo que él identifique en su historia clínica pueda empezar a usar para corregir ese sueño. Hay que recordar definitivamente que, como dice el dicho, el sueño es la mitad de la vida. Así es. Sí, estamos hablando que estamos durmiendo entre 8, bueno, yo no me quiero ventanear, pero entre 8 a 10 horas. Entonces, de cierta manera, estamos hablando que es una tercera parte del día y sí, por la cantidad de años, entonces sí es importante tener una buena conciliación del sueño. ¿A qué podemos concluir, doctor, ya para terminar? Porque está muy buena esta charla, pero también es importante que nuestro público... Sí, que no se nos enfaden. Así es. De repente, fíjate que sí nos quedan muchas cosas aparte también del sueño. No hablamos del sueño inquieto, por ejemplo, etcétera. Muchas cosas que sí, de alguna manera, abarca otros medicamentos como sulfur. Sulfur es un medicamento excelente cuando el paciente despierta por un ruidito de que hasta nos dice, oye, ¿no hay por ahí una cucaracha? Porque, o sea, ¿quién escucha una cucaracha dormido, no? Pero ese es sulfur. Entonces, sí, definitivamente, mi reflexión final sería... no hay que considerar el insomnio como algo sencillo, como algo simple. Insomnio significa alteración de una función cerebral. No es emocional, no es nada más físico el problema es funcional de las neuronas, del trabajo del cerebro. Entonces debemos de atenderlo lo más pronto posible y debemos de atenderlo definitivamente con la persona más capacitada, que en este caso el homeópata que conoce bien la homeopatía, buscará un medicamento adecuado para el tipo de situación que trae en ese momento la persona. Claro, tomando en cuenta todas las demás características del paciente y de su historial, pudiera dar un mejor tratamiento todavía a largo plazo. El insomnio se va a resolver dependiendo de la serie de factores y de la cantidad de tiempo que se tenga ya sufriendo este problema. No hay que olvidar que algunos medicamentos alopáticos también producen como efecto secundario los insomnios. Entonces, todo esto es una historia que tenemos que juntar del paciente para poder decir, mire, es que el efecto secundario de este medicamento que usted está tomando, pues sí le puede estar ocasionando eso. Vaya con su médico alópata para que ajuste las dosis, perdón, o de alguna manera usted dígale qué está padeciendo para que él vea si la posibilidad de retirarlo o no. Nosotros como homeópatas no podemos hacer un movimiento de las terapias alopáticas. No podemos decir que lo retiren o que bajen la dosis, eso es un asunto del alópata. Igual, habemos médicos homeópatas con especialidad, que somos médicos alópatas y de alguna manera nosotros sí podemos legalmente hacer ajuste de medicamentos. Pero hablamos en general de los homeópatas y como homeópatas tendremos que regresarle al paciente al alópata para que él haga los ajustes de medicamentos según sea necesario para el paciente. Y pues nada más, Toño, agradecerte la invitación que nos haces a todos los que
en cierta manera podamos contribuir a que la gente conozca estas técnicas, estos métodos de tratamiento y de curación. Muchas gracias. No, agradecerle a usted, doctor. Créame que eso que acabó de ahorita mencionar al final era algo que iba a mencionar ahorita, me lo ganó. Nos hizo falta platicar esta situación de cuando hay personas que vienen medicadas con alopatía, para no decir la palabra tan fuerte. Nosotros tenemos que ver como homeópatas, no como médicos homeópatas, como homeópatas, ver nuestras limitantes. Y nosotros no podemos decirle al paciente, yo con estas gotitas te quito el medicamento que vienes tú trayendo. No, no hay que caer en eso. Podemos, como usted lo dice, canalizarlo con su médico alópata que le disminuya según las necesidades y según cómo ve al paciente, ya tomando nuestro tratamiento y tratar de coadyuvar los dos tratamientos y va a llegar el día en que la persona por sí sola vaya con el alópata y le diga, ¿sabe qué? Es que me siento mucho mejor con las otras gotas y él va a tener la facultad de poder decidir, yo me quedo con esto. Entonces, qué bueno que lo mencionó, me ayudó a cerrar, como dicen, con broche de oro, porque son muchas de las preguntas que hacen los pacientes. Es que sí puedo cambiar yo mi medicamento controlado por homeopatía, claro, pero sabiendo las limitantes y coadyuvando con el médico alópata. Doctor, muchísimas gracias. Le agradezco de corazón el hecho de haber interactuado nuevamente conmigo. Sus redes sociales nuevamente para que la gente concerte una cita o lo siga. En Facebook es nada más, estoy como Uriel Muñoz, así tal cual. Y nada más, en redes sociales, nada más está en Facebook ahorita nada más, en lo que se los ofrezca, ahí estamos a la orden. Perfecto. Muchísimas gracias, mi gente. Dios me los bendiga. Agradecerle nuevamente al doctor el haber interactuado con un servidor. Síganme en mis redes sociales, de manera personal, Antonio de Jesús Mercado, y en YouTube sería el canal Salud y Equilibrio Contigo. Buenas noches, Doc. Muchísimas gracias. Hasta luego, Toño. Adiós, mi gente.